Buenas tardes, amigos, amigas de Debate Social. Bienvenidos y bienvenidas a esta séptima temporada. Esta es la edición número 274 de nuestro programa. Y bueno, mi nombre es Ana Muga. Hoy me ha tocado cubrir a Luis Mesina, conductor oficial de este programa, porque se encuentra realizando importantes tareas sindicales en un foro internacional. Así que sobre pensiones y defensa de la seguridad social, así que es muy importante que su participación en esos espacios. Así que le mandamos un saludo desde acá. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile y también se transmite por su señal online y por streaming a través de YouTube en el canal Punto Social. No se olviden de suscribir al canal, poner me gusta, hacer clic en la campanita y volver a ver las entrevistas que se han realizado anteriormente, que están muy, muy interesantes. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Javier Márquez en la difusión de redes, a Patricio Núñez en los controles. Esta vez nos acompaña Alexis en la transmisión audiovisual, así que agradecemos su participación. Bueno, en el programa anterior tuvimos el contacto telefónico con la presidenta del Colegio Regional de Profesores de Magallanes, Alicia Aguilante, quien nos contó el porqué de la paralización de los profesores que retrasó el inicio del año escolar en la región. En esa entrevista telefónica, la presidenta regional del gremio relató las demandas de los profesores magallánicos y la falta de empatía que estaba recibiendo de las autoridades nacionales y regionales. Los profesores de la región de Magallanes se movilizaron en protesta por la falta de mejoras salariales y por las diferencias de remuneración con otros profesionales de la educación. Bueno, este lunes bajaron la movilización y volvieron a las salas de clases sin ser escuchados y sacaron una declaración que la tengo acá y me gustaría leérsela como para que ustedes tengan la información completa de cuál fue cómo se desencadenó terminó esta paralización. Bueno, este es un comunicado que circuló en redes sociales, pero no sale en otros lados. Por eso es importante que volver a saber cuáles son las razones de los profesores, de la movilización de los profesores en ese momento. ¿Ya? Dice, les voy a leer un par de párrafos nomás y cerramos para seguir con otros temas que también son importantes. Querida comunidad, después de semanas de movilización, presiones, amenazas y chantajes gubernamentales disfrazados de preocupación por los niños, este lunes y martes retomamos las clases. Lo hacemos no porque nuestras legítimas demandas hayan sido resueltas, sino porque hemos sido empujados con la fuerza del miedo. Miedo a no recibir nuestros sueldos, miedo a no poder alimentar a nuestras familias, miedo a que el Estado, ese que tanto dice proteger a los niños, nos condene por exigir dignidad. Retomamos con el alma dolida, con rabia y con rabia contenida y con la amarga certeza de que este país, ser profesor sigue siendo un acto de sacrificio, no de justicia. No se ha solucionado nada, no se ha cumplido ninguna promesa. Lo único que ha cambiado es la narrativa oficial. Ahora resulta que somos los responsables del colapso de la educación, mientras los verdaderos culpables, quienes hicieron promesas de campaña que hoy olvidan, son soberbios, con soberbio descaro, se pasean por los medios culpándonos con toda impunidad. A las madres, padres y apoderados sabemos que ustedes también han sido víctimas de esta crisis. Sabemos que no ha sido fácil, pero les pedimos que no se dejen confundir por un discurso que pretende poner al profesor como villano, cuando en realidad ha sido el único que ha seguido luchando por una educación digna para todos, incluidos sus hijos e hijas. Bueno, esta es parte del comienzo de la carta que sacaron los profesores de Magallanes, que volvieron a sus puestos, pero como dice acá, volvieron sin haber resuelto nada, digamos. Ese es el problema que hemos visto en el último periodo en distintas demandas. Hace poco también volvieron a sus trabajos sin haber ganado nada los trabajadores de Starbucks. Esto se sigue repitiendo y es lamentable que tengamos un país donde no se resuelven los problemas sociales, los problemas salariales de los trabajadores. Por eso es importante seguir y seguir qué está pasando con
con los movimientos, porque cuando los trabajadores salen a las calles no salen, es una decisión bastante difícil que de tomar el que se decida movilizarse en conjunto, en colectivo. Por eso también tenemos acá en contacto telefónico, creo que ya está en el teléfono, Victoria Escalante. Ella es dirigente de la Federación Nacional de las Corporaciones de Asistencia Jurídica. Victoria, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Sí? Bien, corrígeme la FENADAC. Sí, FENADAC es Federación Nacional de los Trabajadores del Acceso a la Justicia, que somos las corporaciones de asistencia judicial del país en estos minutos. Que entiendo son 4 repartidas en el país. Somos y que 4 están todas corporaciones, claro, que estamos todas coordinadas y que, bueno, esperamos ser el futuro Servicio Público Nacional del Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Ya, que eso está en proyecto. Sí, está casi a punto de salir, esperemos que no se queme en el horno. Ya, pero bueno, nosotros los que circulamos por el centro, yo las he visto un par de veces manifestándose ahí en Morandé. Y claro, uno pasa, ve digamos los lienzos, ve que hay una demanda ahí, pero no se entiende mucho. Para la gente, por los que no estamos metidos dentro del conflicto, cuéntanos, ¿qué es lo que están demandando los trabajadores? Sí, muchas gracias por la invitación a poder difundir un poco de qué se trata esta movilización, de la cual nosotros partimos un paro indefinido a contar del 2 de abril. Ya frente al incumplimiento flagrante que le llamamos nosotros de un protocolo de acuerdo firmado por el que hoy es el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en su cargo cuando era subsecretario, con la mejora de toda la precariedad laboral que tenemos en las y los trabajadores del acceso a la justicia. Este protocolo fue firmado además como garante el presidente de la ANEF, pensando que en su momento se iba a cumplir en su totalidad sin necesidad de esta movilización ni paro. Entonces ahora nos tuvimos que ver forzados a votar el paro las y los trabajadores con sus representaciones, porque esta segunda patita, que podríamos decir que debería haberse iniciado en enero del 2025, estando ahora ya en abril, todavía estamos ajustándolo, producto de esta movilización, ajustando los detalles para poder implementarla. Y bueno, ustedes deben saber que las corporaciones además son precarias desde su origen en términos de recursos, en términos de profesionales. Dependemos mucho de los postulantes, que son los estudiantes de Derecho que hacen la práctica de las corporaciones, y por cierto, esto es una larga agonía que tiene la política pública, que nosotros estamos tratando de relevar también para que pueda tener alguna transformación pronta. Entiendo que este protocolo de acuerdo lo firmaron en el 2023. Sí, en el 2023, justamente cuando era subsecretario Jaime Gajardo. Ya, y ahora, bueno, están reclamando de que simplemente no se está cumpliendo este protocolo. Sí, mira, el protocolo tiene varias partes. La primera etapa se cumplió más o menos satisfactorias en el 2024 y afectó a los trabajadores de las más bajas remuneraciones. Y en este 2025 le tocaba a los profesionales. Y ahí es donde, pese a todo nuestro esfuerzo, porque se implementara en su momento, no se logró implementar y nos lleva a este paro para forzar que la palabra se cumpla, en realidad, porque aquí está empeñada la palabra. Claro. Y son 4 organizaciones a nivel nacional que están paralizadas en estos momentos. 4 corporaciones, sí. Y que son las que generan que la gente común y corriente tenga acceso a la justicia, ¿cierto? Eso es Así es. Las personas Así es, los más vulnerables dentro de la población nacional. Entonces ahí efectivamente nosotros pedimos con harto respeto, le pedimos a la ciudadanía que nos perdonen esta fase, pero nosotros no solamente estamos batallando por nosotros, sino que por mejorar el
servicio que nosotros les brindamos a ellos, porque la falta de dotación repercute en que las personas no puedan ser atendidas de manera oportuna, tengan que esperar 3 meses o más incluso para que se le asigne un profesional que los atienda, y los profesionales por otro lado pues tienen una sobrecarga, tienen más de 600 causas en algunos casos y por supuesto no pueden ser atendidas de una mejor manera, cada causa con ese nivel de explotación, que podríamos decirlo en sus palabras, en estas palabras bien fuertes, claro. Mira, eso es súper importante porque, claro, tú puedes acceder, o sea, por eso hay una queja permanente de que si tú vas a una oficina pública no te resuelven el problema, si están sobrecargados, si no se entregan los medios, sí, las personas que hagan el trabajo. Se habla de que esta paralización... Sí, nosotros queremos enfatizar que nosotros queremos fortalecer la política pública, queremos más recursos para poder cubrir bien lo que nosotros hemos hecho por años con mucha dedicación y con mucha vocación, subsidiando incluso al propio Estado en su labor, porque hasta con jornadas personales, recursos propios, los trabajadores tratan de rendir al máximo, pero humanamente, como nosotros sindicalistas hemos dicho, es imposible seguir avalando la explotación que el Estado hace con sus trabajadores. Así es. Sí, a mí me interesa, o sea, me parece muy que la gente cuando ve movilizaciones de los trabajadores vea que los trabajadores por lo general no salen a manifestarse, no generan este movimiento de gusto. ¿Ya? Las personas cuando no son cuando ya llegan y toman la decisión de movilizarse, de paralizar y de generar, es porque simplemente ya se llegó a un límite, a un tope, y hay que escuchar, saber cuál es el conflicto que hay detrás. Escuché, bueno, leí en el que ustedes están llamando, las características, la movilización que están llamando va a ser con características ascendentes. No están totalmente paralizadas. ¿Cómo va a ser las características de la movilización de aquí en adelante? Sí, mira, nosotros ya hoy día cumplimos 8 días de paro indefinido, así que estamos acá, justamente yo estoy haciendo el despacho desde el Ministerio de Justicia porque estamos trabajando en el acuerdo de que ellos cumplan, de que efectivamente den respuesta al petitorio que nosotros mandamos y que fue difundido además, y en eso estamos en este minuto para no seguir escalando, porque obviamente uno espera llegar a un acuerdo con esto. Y bueno, después de 8 días de negociaciones, estamos ya con una disposición del gobierno y de su ministerio, de sus autoridades, de proponer cómo se implementaría este protocolo y estas demandas que nosotros tenemos en el relevadas como incumplidas. Así que, y que no sea para el 2026, ¿no? Claro. Porque eso es lo que decía la última oferta que le habían hecho. Sí, nosotros necesitamos cosas que son urgentes ahora. Y hay otros temas que son estructurales que por supuesto no los vamos a resolver en 1, 2, 3 meses, pero necesitamos partir por lo urgente, por las cargas, las dotaciones, por los reemplazos y por el cumplimiento del protocolo. Y después podemos sentarnos a la mesa en las siguientes mesas, ¿cierto?, para resolver los otros temas que son un poquito más complejos, como por ejemplo la ley de garantía, que pone a los trabajadores públicos a resolver todas las causas de infancia vulnerada que en ningún país del mundo van a haber tantos profesionales para cubrir. Entonces esos son temas que a lo mejor son de muy largo resolver, porque significarían alguna modificación legal incluso. Sí. Bien, pues mira, una consulta, ¿qué profesionales están involucrados están en la FENADAJ? Sí, más mira, o menos nosotros que están en este movimiento. Están todos los funcionarios y funcionarias en realidad. Están incluso los no profesionales apoyando esta movilización, están los auxiliares técnicos administrativos, y los profesionales que elaboran en la corporación son principalmente los abogados, abogadas, las trabajadoras sociales, trabajadores sociales, los psicólogos, psicólogas, que hacen algunas veces de dupla y triadas en las intervenciones profesionales,
tenemos también los profesionales de soporte de las líneas que nosotros tenemos, administradores públicos principalmente, que están todos aquí atentos a cómo se mejoran también sus condiciones laborales, y principalmente hoy día estamos tratando de llegar a ese acuerdo con los profesionales que son de atención directa, que son los que, y bueno, por un tema de recursos focalizados a lo mejor en los que ya tienen bastante tiempo en la corporación de no recibir ningún tipo de mejora. Okay. Victoria, le deseamos mucha fuerza a ti y a los demás dirigentes de FENADAG para que lleven a buen puerto estas negociaciones. Y a los trabajadores también, mucha fuerza ahí en muchas gracias. Ahí le vamos a estar contando cómo nos va. Eso, muchas gracias. Porque esto tiene que pasar a nuestras bases, tiene que ser aprobado, validado por nuestras bases, así que cualquier cosa nosotros representamos los intereses de ellos. Eso, bien. Que estén muy bien, muchas gracias. Ya está. Bien, con esta información vamos a un corte. Esta vez vamos a un corte musical con el tema La canción más hermosa del mundo de Joaquín Sabina. Este tema fue seleccionado por nuestro entrevistado que va a venir después del corte musical. Él es Ramón Díaz Seterovich, un gran escritor, y le gustó esta canción, así es que vamos a escucharla. Ya, estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Debate Social. Después de haber escuchado la canción más hermosa del mundo de Joaquín Sabina. ¿Te gusta Sabina? Yo pensé que tú ibas a elegir alguna cosa así como un tango de Goyeneche o con Adriana Varela, porque en algunos de tus libros también aparecen guiños hacia allá, ¿no? Pero sí, son dos. Goyeneche y la Adriana Varela me gustan muchísimo, lo escucho todo el tiempo. Pero bueno, pensé que era más apropiado una canción de Sabina. Claro. Sobre todo ahora que se está retirando. Y esa canción, bueno, hace referencia a muchas cosas que a uno le toca, ¿no? Que son parte de uno, ¿no? Por ahí habla de los Tres Mosqueteros Claro, y de Cantinflas. Abarca tu trayectoria, entonces uno se puede identificar por ahí en algunas cosas, en algunas... Son referencias con las cuales uno ha convivido, ¿no? Claro. Estamos para nuestros auditores, volvemos, estamos en Debate Social en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile y por la señal online de YouTube, canal Punto Social. Hoy estamos con Ramón Díaz Seterovich para presentárselo formalmente, considerado el mayor referente de la novela negra chilena, con más de 20 libros protagonizados por el detective Heredia. Son 21, me decías también ahora, porque hay uno más, ¿no? Serían 21 libros. Libros en los cuales sus lectores han visto reflejado la historia del país y de la ciudad desde el primer volumen publicado en el 1987. Aluden sus páginas a temas sensibles de nuestra realidad, como la violación a los derechos humanos, la corrupción, los negociados políticos y económicos, la migración, el narcotráfico y un largo etcétera. Las novelas de Heredia son las más conocidas, pero su obra es mucho más variada. Contempla volúmenes de cuentos, novela, poesía, libros infantiles, incluso algunos que has trabajado con tu hija, supe también. Sus libros han sido publicados en más de 15 países y han sido traducidos al inglés, alemán, francés, italiano, griego, croata, portugués, chino, danés y ruso. También sus novelas han sido adaptadas a la televisión. En la TVN sacó una serie que se llama Heredia y Asociados, también al cómic, e incluso hoy se le puede escuchar en Spotify. También estás en Spotify. Ha recibido innumerables premios y distinciones tanto en Chile como en el exterior y fue propuesto como candidato a Premio Nacional de Literatura del 2022. Ramón Díaz Seterovich es magallánico, administrador público de profesión y con una larga trayectoria en el servicio público. Bienvenido, Ramón. Si quieres, me corrige algún antecedente o agregas algo de tu presentación. No, está todo muy bien. Está correcto. Está ahí. Sí. Ya, y se viene entonces la investigación, la tarea. Es una buena síntesis. Bien. Oye, felicitaciones por toda tu trayectoria y para mí es un privilegio poder conversar acá en Debate Social contigo.
leyendo tu biografía me fijé que viniste a Santiago en el 74. Es años no muy gratos, me imagino. Entonces, lo primero que se me ocurrió es cómo fue la vida universitaria que te tocó vivir en esa época, cómo era el Santiago de esa época, para empezar como... Claro, yo me vine de Punta Arenas el 74, el 2 de enero de 1974, con mucho ojo me vine a estudiar a la Escuela de Ciencias Políticas. Claro. Pero que después, con el paso de un par de años, terminó convertida en lo que hoy se conoce como la Escuela de Administración Pública. Y bueno, viví todos los años posteriores al golpe militar como estudiante universitario hasta el año 79, y eran años complicados, de mucha censura. Censura y autocensura, me imagino. Y claro, y había muchos contenidos que no se pasaban o que se pasaban a media. Yo tuve profesores que fueron que hicieron un par de críticas y ya no hicieron más clases, lo sacaron. Al principio, sobre todo, había toda una etapa en que uno desconfiaba de todo el mundo, ¿no? Hasta que empezó a conocer a la gente. Y yo por ahí el año 75 empecé como a ubicarme con gente que estaba escribiendo sus primeros cuentos, sus primeros poemas. Círculos literarios que iban surgiendo. Formamos un grupo literario que se llamó Extravagario, muy nerudiano, y sacamos una revista que se llamaba Luz Verde para el Arte, muy artesanal, muy modesta, corcheteada, qué sé yo, pero que circulaba y se leía. Y bueno, eso de alguna manera fue una manera también de vincularse a todo el movimiento cultural que hubo en esa época. Después, casi en esos mismos años, aparece lo que se llama la Agrupación Cultural Universitaria, la ACU, que se instaló prácticamente en todas las carreras de la Universidad de Chile. Quiere una forma, además, desde el arte hacer resistencia, digamos. Por supuesto, o sea, nosotros no... O sea, yo te digo, mi grupo literario organizó hasta campeonato de baby fútbol, porque era homenaje a determinadas personas, claro. Porque eran maneras, digamos, de encontrar una vía para decir ciertas cosas, ¿no? Y para agrupar gente, y bueno, y también para trabajar en las cosas literarias, ¿no?, de cada uno. ¿Y ahí tú ya te gustaba, ya te veías como escritor? Bueno, escribía, yo empecé a escribir en Punta Arenas, ya había escrito varios cuentos, poemas, pero nunca había tenido mucho intercambio con otras personas, con otros escritores, aunque fueran tan jóvenes como yo. Y entonces, de alguna manera, el participar en esa actividad, en inventar un grupo literario, fue una manera de reafirmar el oficio, digamos. Claro. Y ahí como que uno empezó a creerse el cuento de una manera más definitiva. Por ahí gané algún concurso literario, universitario, y bueno, los mismos compañeros de escuela, uno lo ubicaban como el poeta, el escritor, qué sé yo. Yeah. Y todo eso de alguna manera contribuye a que uno se fuese creyendo el cuento. ¿Y cuándo te perfilaste hacia la novela policial, la novela negra? ¿Cuáles fueron tus influencias, los autores que te influenciaron? Bueno, yo escribí mi primera novela en el año 85 y digamos entre el 80 y el 85 publiqué dos libros de poemas, 2 libros de cuentos, ¿Ya? Que no tenían nada que ver con lo policial. Ya. Pero en algún momento pensé que quería escribir una novela
y quería buscar una perspectiva, algo, un punto de vista distinto a los habituales para hacer en el fondo lo que a mí me interesaba, que era hablar del momento, de la dictadura, de las cosas que estaban pasando. Y yo, sin ser un gran lector de novela policial, había leído como lo clásico. Pensé que esa relación que hay entre delito, crimen, justicia, que está muy presente en la novela policial, estaba también presente. Servía como para leer. Estaba presente en la realidad chilena, el conflicto entre crimen y justicia, entre crimen y verdad. Perdón. Y por ahí empecé a trabajar la idea, pensé en este personaje Heredia, y todo lo hice sin imaginar que iba a escribir 20 novelas con... Claro, de ahí fue La ciudad está triste, claro, que fue el 87. Fue la primera. Se publicó el 87, pero yo la escribí el 85, lo que pasa que no era fácil publicar, los editores te decían no, son temas complicados, claro. O bien la novela policial no se vende, no interesa. Y hasta que apareció un editor que se interesó y salió la novela. Y esa, bueno, esa fue la primera de la larga saga, digamos. Claro. Pero ¿ya la pensaste como la primera como una continuidad? ¿O fue? Porque además esa novela yo la leí después de haber leído otros libros de Heredia. Y la diferencia es que en esa novela no hay esta referencia tan marcada a la ciudad. O sea, no están los nombres de las calles, no está, que después aparece más desarrollada en los otros libros. Claro, hay una ciudad que no se nombra. Claro, además la ciudad está triste. Ese es como entre el 85 y el 87, ese era. ¿Así veías tú la ciudad? Claro, era una ciudad muy opaca, muy gris. Y yo no diría, a propósito, quise hacer como una ciudad dentro de esa, así sin nombre, sin ubicaciones concretas, pero con lugares que eran muy fácil de identificar. Además había sobre todo una atmósfera, me interesaba mucho trabajar una atmósfera de cosas peligrosas, oscuras, que era un poco como uno veía Santiago en esa época, donde habían ciudades que funcionaban como en distintos niveles, ¿no? Lo que se veía, pero también había toda una vida o situaciones o hechos que estaban pasando en espacios de la ciudad que eran más oscuros, desconocidos, ¿no? Claro. Entonces tú tenías en el mismo centro de Santiago gente que hacía su vida normal, que iba a trabajar, a estudiar, pero y que de pronto pasaba frente a casa donde se torturaba y se mataba gente. Claro. Entonces era una ciudad con distintos espacios que estaban funcionando al mismo tiempo, pero a veces la gente no lo ubicaba. Y yo no tenía ninguna, como dije ya antes, no tenía la intención de seguir escribiendo, ¿no? Pasó sí que la novela tuvo cierta acogida, buena acogida, se leyó y yo había quedado un poco con la idea de que era un género y era un personaje y era un estilo novela que podía dar para más. Y entonces escribí una segunda que estaba ambientada en Punta Arenas y después escribí una tercera ambientada en parte en Buenos Aires. Y bueno, empezaron a aparecer otros personajes, claro, que no existían al comienzo. Por ejemplo, personajes que hay muchos lectores que casi las leen las novelas por el Gato Simenón, ¿no? Más que por Heredia. Claro. Y ese aparece como en la tercera novela.
y otros amigos que va teniendo Heredia también se van incorporando paulatinamente. Y dentro de esas incorporaciones, en algún momento, ya en la segunda, tercera novela, yo pienso en trabajar la ciudad también como un personaje. Ya. Entonces, ahí fue pensado, digamos. Claro. Entonces yo pensaba, bueno, Santiago es una ciudad en la cual en la literatura no se habla mucho, no se menciona. Claro. No sé, si uno leía en esa época novelas argentinas, uno veía que estaban situadas en distintos lugares de Buenos Aires. Y en Santiago eso como no se veía mucho. Claro. Entonces decidí incorporarla como personaje, rescatando, aunque sea mencionándolo, algunos lugares, contando algunas cosas de esos lugares, y tenía también como, con el tiempo se convirtió como en un ejercicio de memoria también, claro, de una memoria urbana, porque Santiago de pronto era una ciudad que empezó a caer al suelo, que empezaron a derrumbar para construir nuevas cosas, y en en eso se iba también historia. Claro. ¿No? Sí, ese es algo muy destacado. Incluso en algún momento escuché que había incluso hasta circuitos que iban donde vivía Heredia, a los bares que frecuentaba, de gente, digamos, lectores que seguían Heredia. Sí, hace unos años se hizo eran unos paseos, un grupo que organizaba paseos por Santiago, y uno de los paseos era la ruta de Heredia. Claro. Y también hay gente que va a los lugares que menciona. Es que es muy fácil, Heredia tenía una dirección conocida en calle Ayavilú, sí, con bandera, y tú vas por bandera y encuentras la primera callecita de Ayavilú, y claro, tiene los bares que tú mencionas en algunos. Han desaparecido muchos, pero todavía quedan algunos. A mucha gente le da mucha pena eso. Sí, claro, porque las tradiciones, ¿dónde están? Además que se pierde, por ejemplo, frente al supuesto puerta por la cual se entra al departamento de Heredia. Cuando yo llegué a Santiago funcionaba un restaurante que se llamaba Hércules. Ya. Y ese restaurante era el mismo restaurante donde iba Neruda y sus amigos en la bohemia de los años 25, 30. Entonces eran lugares con historia. Claro. Y bueno, ahora creo que venden ropa americana y no hay nada que lo recuerde. Claro. Entonces, claro, bueno, es una manera de ir dejando señales sobre la ciudad, ¿no? Claro, ha ido, bueno, lo que tú dices, ha ido cambiando la fisonomía en el centro de Santiago, y tú la has dejado muy reflejada en tus libros, digamos. Por ejemplo, yo me enteré de que habían cerrado el Hotel City a través de los libros, porque el bar, el hotel, y había un bar, y ese tú también lo mencionas. Era un lugar frecuente, digamos, del personaje. Claro. ¿Cómo es tu relación con la ciudad, con el centro cívico? ¿Cómo lo ubicas? ¿Cómo llegaste a conocerlo tanto? Bueno, en distintas etapas. Lo que pasa es que, bueno, yo como venía de Punta Arenas, me acuerdo, y al contrario de otra gente que venía de provincia y que se sentían mal, querían volverse, yo como que me sedujo la ciudad desde el comienzo. Y entonces mucho tiempo libre lo ocupaba en caminar por el centro, no por todo Santiago, pero sí por lo que es el barrio cívico, claro, digamos Plaza Italia hasta Estación Central, por decirlo así. Y bueno, trataba de conocer los cines que habían, los restaurantes, los callejones, y todo eso me fue dando otra imagen de la ciudad, y es un trabajo de caminante, digamos,
que nunca ha dejado de hacer, ¿no? ¿Y qué cambio te ha impactado en el último periodo? Porque ha cambiado mucho. Santiago, bueno, estuvo el estallido, toda la pandemia, pero en estos momentos ya no es el Santiago de antes. No, pues o sea, hay todo un sector que es próximo ahí donde vive Heredia, que antes del estallido se llenó de edificios, ¿no? Todo, Puente dejó de ser la calle que yo conocí al comienzo, todas esas calles de Santo Domingo, Amunati y Bandera ahora son calles de muchos departamentos. Y bueno, un cambio. Y yo creo que hubo también un cambio fuerte después del estallido, porque se fueron muchos restaurantes, muchas tiendas que eran como emblemáticas y se siguen yendo. Entonces hay una renovación del paisaje, digamos, físico, y también había una renovación del paisaje humano, ¿no? Claro. Con todo el tema de la y quizás lo que tú decías también, porque no hay ninguna preocupación por la historia, por mantener, porque eso tiene que venir de un espacio superior, ¿no? Que haya una preocupación de mantener claro, uno conoce otras ciudades de pronto y en todos lados hay una plaquita que dice aquí vivió el músico tanto, aquí presentó su primera obra, el actor no sé cuánto. Y aquí, bueno, hay algunas cosas, pero muy poquitas, ¿no? Claro. Hay que ser muy estudioso para dar. Pero hablemos de tu penúltimo libro, en realidad, que fue el libro de las imágenes de la muerte, que se desarrolla en los días del estallido. Y bueno, en él Heredia miraba lo que ocurría con cierta esperanza. O sea, la idea que te queda es que lo miraba con cierta esperanza de cambio, reconociendo que hace rato la olla a presión ya estaba lista, digamos, como para generarse. Y queda claro al final del libro, leyendo el último párrafo, que dice, voy a leer cortito: busqué algo de calma y me detuve en el bandejón central de la Alameda. Los rostros alegres parecían decir que era posible pensar en una ciudad donde primara la dignidad demandada. Volví a incorporarme a la marcha y me dejé llevar por la rebeldía de la gente. ¿Te refieres a la marcha del 25 de octubre, donde salieron las más grandes, parece? ¿Esa es como la idea de reflejar esa marcha? No estoy seguro, pero ¿ya? Sí, yo fui un par de veces y bueno, había una cosa que era espectacular, porque siempre se pone el acento en la violencia que podía generarse ahí en la placita del día, pero era más la ciudad que estaba siendo ocupada por gente que quería manifestarse y que lo hacía con alegría, sin violencia, que cantaba, que salía de todos lados, había mimos, no sé, había gente con zancos, gente que cantaba. Entonces, realmente, a mí por lo menos, viendo esas manifestaciones, yo pensaba que era algo bastante inédito y que podía augurar, digamos, otro tiempo, ¿no? Esa alegría que uno veía de repente en la gente, que podía transformarse también en algún cambio, ¿no? Desgraciadamente después vino todo el tema del COVID, ¿no? Y dio tiempo para que se rearmaran. Y dio tiempo para que, claro, los que no quieren que cambie nada se organizaran y terminaran, o qué sé yo, hoy día se habla de octubrista o como si fuera una mala palabra. Claro. Sí, justamente te iba a preguntar qué te parece esta relectura que se está haciendo desde el poder, y están cambiando un poco lo que fue el movimiento en esa época. Bueno, a mí me parece una lectura absolutamente falsa y mañosa y interesada, por supuesto, porque yo tengo la impresión de lo que yo viví en ese tiempo, que era otra cosa, ¿eh? Y bueno, siempre, como se dice, hay gente que escribe la historia, los que tienen los medios de comunicación, los que manejan editoriales también, no todos, claro.
y han terminado por entregar una imagen de todo ese tiempo que para mí no corresponde a la realidad, ¿no? Y de alguna manera creo, no sé, que así como van las cosas, en algún momento es una experiencia que puede repetirse, ¿no? Con otros jóvenes, con otra gente, porque, bueno, los cambios que en ese tiempo se demandaban, claro, siguen vigentes. Así es, con más agudeza. Entonces, incluso parece... Hoy día, por ejemplo, todos los partidos dicen ya no se puede hablar más de la Constitución, pero la Constitución sigue siendo algo que necesita modificarse, claro, ¿no? El tema de las pensiones. Todo el tema, claro, la salud, la educación y otros temas están ahí vivos con los mismos problemas, las mismas desigualdades que había en esa época. Entonces, claro, son tareas pendientes, son cambios absolutamente necesarios y pendientes. Así es, esperemos que vaya cambiando el asunto, cómo se va moviendo. Yo quería preguntarte un poco sobre el escenario cultural. Tú siempre fuiste un gestor, además tú presidiste la SECH. Ahí en ese rol también generaste algunos festivales culturales, no sé, de incentivar a la lectura. ¿Cómo ves ahora existe movimiento cultural? ¿Quién lo está generando? ¿Cómo ves? Porque puede ser que yo no me esté informando bien, pero no me da la impresión de que ha bajado demasiado la generación de movimiento cultural. Bueno, yo tampoco estoy 100%, digamos, metido en las cosas o informado de las cosas que pasan, pero tengo la impresión que ha habido como se ha ido atomizando, digamos, hay mucha gente que hace cosas, pero que las hace en un círculo reducido, para un público, claro, específico, y no existe tal vez eso que hubo, que ya hablamos algo, en el sentido que a través de la actividad cultural también pasaba otro tipo de demandas sociales, como era en la época de la dictadura. Y entonces da la impresión, a uno siempre le queda la impresión que cualquier cosa que haga siempre va a quedar un poco limitada por la difusión o claro, por la capacidad convocatoria o lo que sea. Pero creo que hay, por ejemplo, en el medio literario hay muchas editoriales pequeñas que se está moviendo por ahí. Claro, que viven de los fondos públicos, pero y publican libros, algunos muy interesantes, pero yo por lo menos todavía no tengo muy claro qué es lo que va a quedar de todo eso, ¿no? Claro. Porque no hay continuidad. Hay editoriales que, claro, publican 3 libros porque ganan un concurso, pero después no pueden seguir. Que todo adelante. En base a concursos, claro, a fondos concursables, no hay, claro, financiamiento. Pero se nos fue ya el tiempo y quiero preguntarte dar alguna información y preguntarte como guía hacia los lectores, digamos, ¿qué estás leyendo? ¿Por dónde está? ¿Algún libro que recomiende, además de que hay que completar la saga también tuya, pero de otros autores chilenos o latinoamericanos? Bueno, así breve, ¿sí? Yo recomendaría tal vez centrarse un poco en el último año. Ha habido un fenómeno acá en Chile con la novela negra, y han aparecido muchos autores que no habían hace años. ¿Chilenos? Chilenos, sí. Cuando yo empecé éramos 2, 3, ahora fácilmente podría hacer una lista de 40, y dentro de eso algo que no existía hace 10, 15 años, que eran autoras, mujeres que escriben policial. Entonces yo, por ejemplo, el año pasado publiqué una antología que se llama Crímenes con M de mujer, y ahí hay autoras que también tienen todos sus propios libros, sus propias novelas, no sé, Valeria Vargas, Julia Guzmán, Sonia González.
Hay entonces para leer... Hay un... Ya, tenemos que terminar porque me están haciendo señas, pero Ramón Díaz va a estar el 13 de abril en la Feria del Libro de Recoleta a las 5 de la tarde para que lo vayan a ver en un conversatorio. Heredia, el detective que revolucionó la literatura chilena, y esa feria está muy interesante, así que vayan y nos despedimos. El próximo Viernes Santo no hay programa por ser feriado, así que el subsiguiente. Nos vemos para el próximo programa de Debate Social.